preparé este tema, la cosmovisión dual del México antiguo. Es un tema bastante interesante porque pues no nada más implica, digamos, que a las mujeres, sino justamente pues las relaciones de género en el México antiguo. Me voy a centrar en los datos nahuas, que son la cultura pues que más he estudiado y también la cultura que dominaba el panorama mesoamericano justo al momento de la llegada de los españoles. Pero ellos obviamente recogen las tradiciones, pues sí, antiguas mesoamericanas, ¿no? Entonces ellos, digamos que van sumando una serie de tradiciones y vamos a ver en este tema cómo es que se van conjuntando todo este tipo de pensamiento. Entonces, bueno, la dualidad en el universo náhuatl, como les mencionaba, tiene su raíz en tradiciones mesoamericanas anteriores. Y esta dualidad la vemos pues no solamente pues en los géneros, sino también en la clasificación, por ejemplo, del templo mayor. Acuérdense ustedes que el templo mayor aquí, como lo ven del lado derecho, está constituido por, digamos que por dos lados. Entonces, por un lado está Huitzilopochtli y por el otro está Tlaloc, ¿no? Y aquí pues se presenta una dualidad, Huitzilopochtli como el dios de la guerra y Tlaloc pues es un dios más cercano, digamos que a las lluvias, al agua y a la tierra. Entonces, en realidad Huitzilopochtli es un dios que es el dios principal de los mexicas, o también llamados aztecas de manera general, pero los mexicas. Y Tlaloc es un dios de la tradición mesoamericana pues más arcaica, porque ustedes acuérdense que a Tlaloc lo encontramos pues también en el área maya, en Oaxaca, en otras partes, ¿no? Pero también en la organización política vemos esta dualidad. Acuérdense que estaba dividido el gobierno, digamos, náhuatl, en el Tlatoani, que era el gobernante, el principal, pero a su lado tenía a Cihuacóatl, que pues así como traducción directa es serpiente mujer, sí, serpiente de mujer. Sin embargo, este cargo como femenino, que lo podemos ver desde su nombre, era ostentado por un hombre. En realidad eran dos hombres gobernantes, ¿no? Pero uno representaba el lado masculino y otro representaba el lado femenino, aunque era un hombre, ¿no? Y en el pensamiento cósmico igual lo vamos a ver esto muy claramente. El cielo se considera como masculino y la tierra pues es femenina, ¿no? En el caso del cielo, pues el cielo todo lo que implica que es el sol, es masculino, también la lluvia, que son quienes permiten la fertilidad de la tierra, ¿no? Y la tierra pues obviamente pues es femenina en este caso. También esta dualidad en el universo náhuatl la vemos en la división sexual del trabajo, cuáles son las actividades que debían de hacer las mujeres y cuáles eran las que debían de hacer los hombres. No quiere decir que no se ayudaran, pero sí digamos que la carga, digamos, laboral de ciertas actividades, pues iba, es que aquí se iba en el sentido a veces más cargado a lo femenino y a veces a lo masculino. Y los conceptos simbólicos, bueno, tanto masculino como femenino, que lo podemos ver tanto en la religión como en la vida cotidiana. Entonces mencioné el Templo Mayor porque justamente pues es este edificio centro de la ciudad de México Tenochtitlan, y ahí les menciono que se unen dos sistemas religiosos. Acuérdense que los mexicas llegan a la Cuenca de México, vienen de alguna parte del norte de México. Realmente no se sabe qué tan al norte venían, si venían del noreste o del noroeste, realmente no se sabe todavía, pero en lo que ellos mencionan es que venían del norte, ¿no? Y de tierras que eran pues desérticas, a diferencia de pues sí, las tierras fértiles del centro de México. Recuerden que la Ciudad de México está encima de 5 lagos, ¿no? Entonces, pues llegar aquí, pues es un paraíso, ¿no? Para quien había estado, digamos que vagando un poco por la zona desértica y después semidesértica. Entonces, los mexicas al llegar aquí a esta zona del centro de México, ya traen, digamos que dos sistemas religiosos. El propio de ellos, porque ellos se identifican como cazadores-recolectores, y el de las culturas agricultoras propias de Mesoamérica. Acuérdense que la tradición mesoamericana pues es de mucho tiempo atrás, antes de los mexicas. Entonces ellos pues recogen toda esta tradición de la agricultura que ya traen pues sociedades pasadas.
Entonces les mencionaba que al sistema religioso de sociedades cazadoras que traen durante su migración se suma la tradición arcaica mesoamericana que corresponde a las sociedades agrícolas y sedentarias. Recuerden, culturas tan importantes como las de Oaxaca, pues incluso Veracruz, la Huasteca, pues las mismas mayas. Entonces, pues ya hay toda una tradición de sociedades agricultoras y sedentarias y que también construyen grandes ciudades. El primer sistema, el de cazadores-recolectores, se identifica como uno masculino. Y el segundo, el de las sociedades agricultoras, como uno femenino. Entonces, aquí ya se empieza a ver que en la concepción del pensamiento mesoamericano hay una división en cuanto a lo que es masculino y en cuanto a lo que es femenino. Esa separación es clara, pero no quiere decir que sea una separación, bueno, sí es opuesta, obviamente, pero se sabe que es complementaria. O sea, si no hubiera el complemento de lo masculino con lo femenino, no habría sociedad. Y en este caso, cuando pues observamos las actividades de la vida cotidiana de las personas, pues vemos que, como les decía, algunos ámbitos son de lo masculino y otros de lo femenino, pero esto también pues se ve en este concepto que los pongo aquí de teotipos, que son justamente los modelos que podemos observar de los dioses, ¿no? Bueno, los modelos que podemos observar en los códices y en la tradición religiosa mesoamericana de los dioses. Entonces, pues los dioses masculinos pues generalmente tienen pues armas, tienen ciertas posturas que corresponden a las figuras masculinas, y en el caso de las mujeres se muestran como diosas, barriendo, moliendo maíz, bueno, y obviamente con la vestimenta femenina. Es decir que pues también en los dioses pues se marca esta división, ¿no? Esta división dual del universo. Perdón, y esto también lo vemos en los mitos. Hay muchos mitos mesoamericanos, y hay uno que habla sobre la división del trabajo, y ahí se ven a dos dioses primigenios que son Oxomoco y Zipactonal. Entonces, Oxomoco y Zipactonal se cuenta que pasados 600 años del nacimiento de los 4 dioses hermanos e hijos de Tonacatecutli, se juntaron todos 4 y dijeron que era bien que ordenasen lo que habían de hacer y la ley que habían de tener. Y todos cometieron a Quetzalcóatl y a Huitzilopochtli que ellos dos lo ordenasen. Y estos dos, por comisión y parecer de los otros dos, hicieron luego el fuego y hicieron medio sol, el cual por ser entero no relumbraba mucho, sino poco. Y en este contexto, digamos que de Génesis, luego hicieron a un hombre y a una mujer. Al hombre le pusieron por nombre Zipactonal y a ella Oxomoco. Y mandaron que labrasen la tierra, y que ella, o sea, la diosa, hilase y tejiese, y que de ellos nacerían los más iguales, y que no holgasen, sino que siempre trabajasen, y a ella le dieron los dioses ciertos granos de maíz, para que con ellos curase y usase de adivinanzas y hechicerías, y así lo usan hoy en día hacer las mujeres. En esta narración vemos cómo les mandan los dioses que labren la tierra, pero entre los dos, o sea, que se ayuden, ¿no? En esta faena, pero también a ella le ponen que hile y teja. Y acuérdense que estas actividades del hilado y el tejido son propiamente femeninas en época prehispánica. Y también a ella le otorgan, digamos, que el don de curar y de usar adivinanzas y hechicerías. Digamos que este don también es vinculado a lo femenino. No sé si recuerdan ustedes esta narración de Quetzalcóatl en el Mictlán. Pero bueno, esta es una narración muy, muy famosa y se encuentra en este documento que se llama La Leyenda de los Soles. La anterior que acabamos de ver se encuentra en la historia de los mexicanos por sus pinturas, perdón, ese es otro documento. En el caso de Quetzalcóatl en el Mictlán, aquí bueno, aquí en esta narración se cuenta que Quetzalcóatl fue al Mictlán. Acuérdense que en náhuatl las palabras son graves, nada más que cuando las castellanizamos pues le ponemos el acento en la última sílaba, ¿no? Como en el español, pero en náhuatl sería Mictlán,
y nosotros pues lo decimos Mictlán, ¿no? Pero bueno, fue al Mictlán a pedirle los huesos preciosos que guardaba Mictlantecutli, que es el dios de la muerte. Después de varias pruebas, Quetzalcóatl los tomó, o sea, tomó los huesos, y en el momento de su partida, Mictlantecutli pidió que cavaran un hoyo para que allí se tropezara. Quetzalcóatl cayó y tiró los huesos preciosos. Luego se reincorporó, juntó los huesos y los llevó a Tamuanchan, que es otro lugar, pues, paradisíaco, ¿no? Cuando llegó allá, los molió la diosa Quilastli, los huesos, y los puso en un lebrillo de chalchihuite, y entonces Quetzalcóatl se sangró el pene sobre el lebrillo e hicieron penitencia a todos los dioses y así nacieron los hombres. Entonces aquí podemos ver que a partir de esta acción de Quetzalcóatl de robarse los huesos del Mictlán, ¿cómo fue que los pudieron, digamos que convertir en hombres? A estos huesos, pues fue con ayuda de la diosa Quilastli, que hizo una actividad completamente femenina, que es moler, como les decía, la cocina, digamos, la preparación de alimentos, pues era propio de las mujeres. Entonces ella los muele y entonces Quetzalcóatl, ya molido los huesos, se sangra el pene. Acuérdense de los autosacrificios que había en época prehispánica. Los hombres prehispánicos pues se autosacrificaban varias partes del cuerpo. No sé si ustedes saben, pero pues se autosacrificaban el lóbulo de la oreja. También aquí, como pueden ver, esta es una imagen de Quetzalcóatl. Se autosacrificaba, pues aquí es que no es, aquí no se ve como que sea propiamente la pantorrilla, pero bueno, es como la pantorrilla, esa zona. Pero también se autosacrificaban el pene. Se pasaban estas espinas de maguey que están aquí. Y aquí vemos, bueno, a una diosa que está moliendo maíz. Entonces también los dioses en los códices aparecen haciendo actividades propias de su género, ¿no? Las diosas aparecen moliendo maíz. Nunca van a ver a un dios moliendo, porque este trabajo así de rodillas que llevan a cabo las mujeres, que es la molienda y que es diaria y muy importante para la alimentación familiar, pues la llevan las mujeres, ¿no? Entonces aquí vamos a Quetzalcóatl. No tengo una imagen de Quetzalcóatl sangrándose el pene como viene en la narración, pero acuérdense que era una práctica de distintas sociedades mesoamericanas. Aquí vemos este dintel 17 de Axchilán, Chiapas. Aquí está, pues este personaje, este gobernante, se está sangrando justamente el pene. Aquí se ve un poquito más que tiene una púa bastante grande, pero aquí lo que está haciendo es sangrarse el pene. Y aquí esta mujer noble se está pasando una cuerda por la lengua. Esa era otra manera de autosacrificio, ¿no? Se hacían un hoyo y se pasaban la cuerda. Pues obviamente, pues sangraban bastante, ¿no? Entonces, esto del autosacrificio que les menciono, de sacarse sangre de distintas partes del cuerpo, se llama oblación. Y puede ser lingual, o sea, de lengua, o penial, o sea, del pene, ¿no? Tanto la oblación lingual como penial es un acto creador, y aquí vemos pues que le dio vida a los huesos en la leyenda de los soles. Y la sangre de la herida del pene pues era poseedora de la potencia fecundadora. De hecho, digamos que todos los líquidos masculinos tienen esa potencia fecundadora, tanto la sangre como obviamente el semen, como la orina, y en este caso pues es una forma simbólica de imitar la menstruación femenina. Porque, bueno, obviamente, pues la menstruación se sabía que era necesaria pues para el nacimiento de los bebés, ¿no? Cuando en época prehispánica faltaba la menstruación, pues o estabas embarazado o estabas enferma, ¿no? De que se te fuera la menstruación, y había toda una serie de medicina pues sí, para los flujos femeninos, ¿no? Pero en este caso, al hacer estos paralelismos de la sangre del pene, pues es una manera de imitar esta potencia que tienen, pues sí, las mujeres, ¿no? Como les mencionaba, los líquidos corporales masculinos como la saliva, también la saliva, ahorita lo vamos a ver, la sangre, la orina y obviamente el semen son considerados fecundantes. De hecho, hay un mito del origen de los texcocanos, o sea, de los que vienen en Texcoco, y aquí dicen que que una pareja, pues digamos que los ancestros de los texcocanos, ¿cómo fue que se reprodujeron? Pues fue a partir de la saliva. Fue a partir
Estos dos personajes eran un poco extraños porque solo eran personas que tenían cuerpo de la cintura para arriba, o sea, no tenían la parte baja del cuerpo, no tenían las extremidades, ni de la cintura para abajo no existía su cuerpo, solo eran de aquí para arriba. ¿Y cómo fue que lograron reproducirse? Fue que el hombre le metió la lengua con su saliva a la boca de la mujer, como en un acto sexual, pero pues por la boca, como un beso, y así fue como se reprodujeron. Por eso aquí les pongo que también la saliva masculina, pues es una equivalencia del semen en el caso de que es un fluido fertilizador. Y aquí esta lámina es del Códice Borbónico y aquí vemos en el centro a la diosa Tosi, que es una de las diosas pues, principales de los mexicas. Y en esta ceremonia que es bastante compleja y muy larga, aquí vemos, por ejemplo, aquí no sé si aquí alcanzan a ver a unos personajes, estos son unos huastecos, o sea, que vienen de la Huasteca, y tienen unos penes de papel muy largos. Entonces es toda una ceremonia que lo que busca, entre muchos ritos alrededor de la diosa Tosi, es fecundarla. Y la diosa Tosi, pues es una de las advocaciones de la diosa de la tierra. Entonces aquí está, pues el personificador de la diosa, todo pues muy ataviado y con un gran traje. Y aquí lo que sucede en esta fiesta, además de que están pues estos elementos, estos personajes con sus penes de papel, que obviamente pues lo que están buscando en el rito, digamos, que es fertilizar a la diosa, también a lo largo de la ceremonia, unos personajes escupen a la diosa. Y en ese escupitajo que, como les decía, la saliva, también se considera un fluido fertilizador. Entonces, a partir de los escupitajos, también buscan fertilizar a la diosa Tosi. Todo esto con el fin, porque esta fiesta es en Oxpanistli. Todo esto es con el fin que en ese mes se dieran bien las cosechas. O sea, todo es con el ciclo agrícola, ¿no? O sea, la diosa aquí está representando a la tierra fértil y todos los ritos alrededores para que haya una buena cosecha ese año. Entonces, en distintas ceremonias en época prehispánica vemos pues que la sangre es muy importante y la sangre se utiliza para fertilizar a la tierra. ¿Cómo es que hacen que haya mucha sangre, digamos, para que sirva para la fertilización de la tierra? Pues en algunas ceremonias decapitan a personas y obviamente pues sale el chorro de sangre, ¿no? Que va a fertilizar la tierra. Y en otros casos, no, aquí no lo puse, pero bueno, en otros casos ponen a las personas en unos palos altos y las amarran y les lanzan flechas y al caer las flechas en su cuerpo, pues obviamente empiezan a escurrir sangre y pues de esa manera se riega la tierra. Aquí en este caso, también en Oxpanistli, que como les digo es una ceremonia bastante larga, en la anterior lámina vimos una parte que está la diosa Tosi, en este caso está Chicomecuatl, que es otra diosa, es la diosa del maíz también, y en ese caso, a esta diosa o al personificador de esta diosa, es una mujer, de hecho es una mujer joven, la degollan y su sangre la echan encima de un montón de mazorcas y semillas. Entonces, toda esta sangre que sale de su cuello, pues sirve para fertilizar justamente estas mazorcas. Entonces, bueno, el pensamiento binario en la cultura náhuatl se observa, como vimos, en la religión, pero también en otros ámbitos como la relación entre los géneros. Como les mencioné, son principios de opuestos, pero que se complementan, o sea, no son opuestos que nunca se encuentran, sino que siempre van de la mano. Y esto pues lo vemos en la vida cotidiana, o sea, el espacio doméstico es propio de las mujeres, o sea, las mujeres se encuentran dentro de la casa. Y el espacio público, pues es el de los hombres. Entonces, eso se observa muy claramente pues desde el nacimiento de los nuevos integrantes de la sociedad. Cuando es un hombre, el que nace, digamos, un varoncito, el cordón umbilical del niño es enterrado en el campo de batalla. Entonces ya una vez cuando se le desprende el ombliguito al niño, la mamá y la familia, digamos el papá, se lo dan a algún guerrero que vaya a un campo de batalla
y el ombligo va, bueno, o sea, aprovechan que va a ir a una guerra y pues lo deja ahí en el campo de batalla. Eso con el fin de que la identidad del infante pues sea marcado con ese campo, ¿no? El de lo masculino. En el caso de la niña, cuando se le desprende el ombliguito, o sea, parte del cordón umbilical que queda, ese lo entierran en el fogón, que el fogón son 3 piedras bueno, son 3 piedras, en donde se ponía pues el comal y en donde se ponían pues las ollas para cocinar, ¿no? Era como se utilizaban y eran justamente solamente 3 piedras. Y allí, pues con esta identificación de enterrar el ombligo allí, pues ya se le asigna el ámbito femenino, el de la casa. Entonces, en el paradigma masculino se enlazan distintos significados. Obviamente fuerza tiene que ver con lo masculino, la actividad, bueno, la actividad, o sea, ser una persona activa, es decir, fuera de casa, en el ámbito público. La valentía, bueno, que es penetrador porque obviamente pues lo masculino así es como se ve, o sea, no tanto en la relación sexual, sino también pues en las ceremonias, ¿no? O sea, los rayos del sol penetran a la tierra para que haya cosechas, la lluvia también, pues sí, se derrama sobre la tierra para que haya cosechas. Bueno, es dominante, es vencedor y corresponde al cielo, al sol, como les decía, o sea, a lo de arriba, y a la guerra, ¿no? A la guerra en sí, el campo de batalla, ahorita vamos a ver que la guerra también hay una identificación con las mujeres. En contraste, lo femenino se relaciona con las nociones de debilidad, pasividad, cobardía, porque acuérdense que los estamos viendo como opuestos. La mujer es pues el penetrado y la tierra es la penetrada, digamos que sería la sumisa, la vencida, digamos. La tierra es lo de abajo y es el parto. Ahorita lo vamos a ver más claramente. Bueno, de hecho aquí está la diosa Tlaltecutli, que es la que se encontró en el Templo Mayor. Y justamente esta diosa está en esta postura, así boca arriba. Bueno, cuando la volteamos, pues la vemos que está boca arriba y está en esta postura como de recibir, ¿no? Entonces podría ser que aquí como está personificando la tierra, pues está recibiendo la lluvia y los rayos del sol. O también puede pensarse que está en una posición de parto. El ideal de los humanos nahuas, pues era el de los varones jóvenes. Y lo femenino se ocupaba pues como insulto y etiqueta para los hombres que no cumplían con el ideal masculino. Aunque obviamente las mujeres son pieza fundamental en la sociedad, pero también pues se ocupaba, digamos, para burlarse, ¿no? Y un poquito como lo hacemos en la actualidad, ¿no? De que un niño que corre lento, ¡ay, corres como niña!, ¿no? O un niño que no lanza bien el balón, o que no patea fuerte el balón, o que no lanza bien la pelota, ¡ay, le haces como niña!, ¿no? Igualito se ocupaba como insulto, ¿no? Pues eres como niña, porque no estás cumpliendo con el ideal masculino, o sea, no tienes la fuerza que deberías de tener por ser hombre, ¿no? Y todo lo que se contraponía a la virilidad, pues tenía esta carga negativa, entonces pues era tanto las mujeres como los homosexuales, porque pues los homosexuales los identificaban pues con la esfera femenina, ¿no? Que no tenían su identidad masculina, pues bien, ¿no? Sino pues que los identificaban como mujeres porque pues estaban comportando como si tuvieran cuerpo femenino al dejarse penetrar. Y no sé si ustedes han escuchado, pero la palabra cuiloni es un insulto que se utilizaba pues en la cultura náhuatl. De hecho, cuando sucedió la Noche Triste, los mexicas pues les dijeron cuilones a los españoles, ¿no? Pues porque perdieron los españoles y pues estaban llorando y pues les decían que eran unos cuilones, ¿no? O sea, y cuiloni pues refiere justamente a esto que connota la feminidad y a lo homosexual. Entonces, pues más claramente para ridiculizar a los contrarios, los vestían con ropas de mujer. Entonces, cuando había una batalla y pues obviamente había unos que perdían, a los que perdían les ponían falda. Y literal se las ponían, o sea, no nada más les decían, son mujeres, ¿no? Sino sí les quitaban la ropa y los ponían sus faldas.
y los regresaban así con faldas a sus ciudades, ¿no? Entonces, pues era regresar así pues con todas las ropas femeninas y pues con una vergüenza muy grande, ¿no? Porque pues les quitaban la ropa. Y en este caso, pues se les asimila con esa esfera de la feminidad, homosexualidad. De hecho, pues tenemos muchos pasajes. Aquí nada más les pongo uno. Se cuenta que un consejero real fue enviado por Moctezuma a pelear en contra de los tarascos, pero huyó del campo de batalla por lo que fue castigado y se le vistió con ropas de mujer y fue exhibido en el mercado y se le castró para que no se pudiera reproducir. Entonces, esta persona que fue un cobarde en el campo de batalla, pues fue castigado de esta manera, pues al vestirlo con ropas de mujeres. Pero hay un chorro de pasajes de estos de cómo vistieron a los hombres como con las ropas de mujeres. Y aquí, pues en este caso, Moctezuma, pues como le dio tanto coraje que haya hecho eso, pues de paso lo castró. Entonces, lo femenino y lo masculino son necesarios para la marcha del universo. Son complementarios y opuestos. Como les dije, lo femenino pertenece a la parte baja del cosmos, a lo terrestre, a lo nocturno, a lo temible y a la fertilidad agrícola. Y esto de lo temible, o sea, bueno, lo terrestre ya creo que sí se entiende bastante bien porque el cuerpo femenino pues se ve como la tierra fértil, ¿no? Pero también se identifica mucho con lo nocturno y de hecho las mujeres tienen bastante identificación con la luna, aunque la luna a veces es masculina, ¿no? Pero muchas veces, la mayoría de las veces es femenina y tiene que ver, obviamente, también en época prehispánica, pues vieron estos vínculos de la luna con el ciclo menstrual. Lo temible, aquí, lo temible se refiere a que pues también les daba miedo la sexualidad femenina. Hay toda una serie de pensamiento y de temores de que la vagina de las mujeres puede ser una vagina dentada, como existe en otras partes del mundo, ¿no? Y pues sí, se teme a la sexualidad femenina porque es una sexualidad que está hacia adentro, ¿no? O sea, no se ve como lo masculino, ¿no? Entonces, pues es territorio desconocido. Y en el caso de lo masculino, es la parte superior del cosmos. Como les decía, pues es lo celeste, lo que tiene que ver con el cielo, lo solar, lo diurno, con el fuego, con la sequedad, el sacrificio, con los dioses solares y bélicos y con el trabajo militar. Entonces, no sé si ustedes conocen estas vasijas que se llaman Cuauhxicalli. Estas vasijas, bueno, se encuentran en muchos museos, pero en estas vasijas ponían los corazones del sacrificio. Y en estas vasijas, por un lado tienen grabada a la tierra, a Tlaltecutli, que es la diosa de la tierra, y por otro lado, pues era un elemento de Tonatiuh, el dios del sol. Y en esta unidad hay una unidad de concepto que une justamente esta dualidad, que siempre debe de estar presente en todo, el plano celeste con el terrestre, y se decía Intlaltecutli Intonatiuh, o sea, la diosa de la tierra, la diosa del sol. Y ellos son comparados con los roles humanos de madre y padre, o sea, Tlaltecutli es la madre y Tonatiuh es el sol, el padre. Entonces la madre es la tierra, el padre es el sol, y así lo vemos en la vida ritual. Los sacrificios, cuando se saca, digamos que el corazón, primero el sacerdote lo elevaba al sol, o sea, al cielo, pues, lo ofrecía al cielo y después lo ofrecía a la tierra. Entonces lo elevaba al cielo y después lo dejaba caer por las escalinatas. Entonces, pues se ofrecía a los dos principios los sacrificios humanos. Esta unidad, como les digo, se ve en estas vasijas que se llaman Cuauhxicalli. En la parte superior tienen representado al sol y aquí, por dentro, digamos, y en la parte de la base, si uno volteara la vasija, se ve a Tlaltecutli. Y esta analogía que hemos estado mencionando del principio femenino, que es que se equipara el cuerpo de las mujeres con el cuerpo de la tierra. Y aquí se derivan varias metáforas sexuales, o sea, se equipara la vagina de la tierra, digamos, con la vagina de mujer. Digamos, es una ilustración que se cuenta en la historia tolteca chichimeca, en donde ustedes pueden ver que es una matriz, tiene 7, pues, como cuevas, de donde van a salir los 7 grupos.
Entonces, de ahí nacen los grupos y salen, y pues literal están saliendo de una matriz. Por eso les menciono pues que la vagina de las mujeres pues se equipara con cuevas, que incluso se le puede distinguir hasta tejido endometrial a la imagen, porque tal cual la pensaban como una vagina terrestre. Y la siembra se pensaba como una cópula, como les decía, o sea, tiene que haber el principio femenino con el masculino para que haya una siembra. Las semillas se equiparaban con semen, o también pues con la saliva. La coa para el trabajo de la tierra pues era un pene. La lluvia y la sangre de sacrificio pues son lo que se necesita para justamente fertilizar la tierra. Y la cosecha se equiparaba con el parto. Entonces, digamos que todos estos elementos del ciclo agrícola, que es fundamental para la sobrevivencia de los grupos, pues tienen esta analogía en el cuerpo de las mujeres. Entonces, la vagina de Tlaltecutli, como les decía, de la diosa de la tierra, como la de las mujeres, se concebía como una vagina ávida de sangre, semen y lluvia. Porque Tlaltecutli tenemos varias narraciones que la diosa de la tierra lloraba en las noches pidiendo sangre para poder dar la cosecha. Entonces, así literal se le veía como un monstruo que lloraba en la noche, que gritaba y obviamente que daba miedo, ¿no? ¿Y qué era lo que tenía que hacer la sociedad? Pues cumplir con los sacrificios humanos para que tuvieran sus cosechas. Entonces, hay una semejanza entre la siembra y la cópula, y lo cual define el trabajo agrícola como una penetración a la tierra para plantar la semilla. Igualmente se le pensaba a los cadáveres, porque a los cadáveres también se les ve como semillas que van a ser enterradas en la tierra para después volver a salir. O sea, digamos que hay un ciclo, ¿no? O sea, el cadáver se piensa como la semilla y va a regresar porque pues se volvió a sembrar. Al momento de morir, el hombre copulaba con la tierra, justamente en esta analogía, y el verbo morir en náhuatl se dice itech nasi in Tlaltecutli. Yo llego a Tlaltecutli. Y los cadáveres, en este caso, como les digo, son depositados en la madre tierra como semillas. Entonces, en la ideología náhuatl se equiparaban actividades como la guerra y la reproducción, que como conjuntan dos sistemas de pensamiento, el de la migración y el de los grupos ya asentados en la cuenca. Así tenemos el pensamiento cazador, guerrero, solar y masculino, de la tradición propiamente mexica, el de la migración, que fue lo que les dije en un principio, y el pensamiento agricultor, telúrico, femenino de la tradición arcaica mesoamericana. Y les mencionaba que esta tradición arcaica mesoamericana es la que tiene que ver pues, con todas las culturas mesoamericanas anteriores a los mexicas. Piensen todas las de Oaxaca, de la Huasteca, de la área maya, y bueno, también las del centro que le precedieron. Entonces, aquí hay una lista bastante larga de estos opuestos complementarios en el pensamiento mexica. Podríamos hacer la lista mucho más larga, pero es para que se den una idea. Entonces, del lado izquierdo está lo femenino y del lado derecho lo masculino. Pues la diosa creadora tiene su contraparte en el dios creador. Diosas, pues dioses. La tierra es la contraparte del cielo. La decapitación es un tipo de sacrificio femenino y la extracción de corazón es un tipo de sacrificio masculino. La luna, el sol, madre, padre, muerte, vida, energía negativa, energía positiva, abajo, arriba, viento, fuego, oscuridad, luz, noche, las mujeres nos identificamos con la noche y los hombres con el día, occidente con oriente, frío con caliente, flor con colibrí o mariposa. Este es en el caso de, bueno, hay muchas metáforas en el pensamiento náhuatl, y los hombres pues son como colibríes o mariposas y las mujeres como flor. Blanco contra rojo, húmedo contra seco, debilidad contra fuerza. Esta tabla la saqué de los estudios de Alfredo López Ossín, quien ha estado haciendo pues estudios ya durante muchos años y hace justamente estos paralelismos. Les digo que es una lista muy, muy larga, ¿no? Pero es para que tengan una idea. Pasivo contra activo, como les decía, o sea, el papel de las mujeres pues es pasivo contra un activo, que es el del hombre.
cobarde contra valiente, penetrado contra penetrador, digamos, sumiso contra dominante, vencido con vencedor, derrota con victoria, dolor agudo, irritación, fetidez, perfume, menor, mayor, sexualidad, gloria, agricultura, guerra y caza, agua y hoguera, inframundo, contracielo, dar a luz, tomar a un cautivo, es su paralelismo. El parto es el paralelismo de la guerra. La mujer en parto es como un guerrero en el campo de batalla. La sangre femenina, o sea, la menstrual, contra la sangre masculina, la que es derramada en el campo de batalla o la que es derramada mediante el autosacrificio. Bueno, la monogamia se ubica, digamos, que en el aspecto femenino y la poligamia en el masculino, y landera y tejedora como actividades y gobernante y sacerdote como actividades masculinas. Entonces, en estos ámbitos, pues ustedes pudieron ver que la guerra y el sacrificio son labores de los hombres. Ellos son encargados de dar de comer al sol y a la tierra mediante los cautivos que traen de batalla para sacrificio. Ese es el papel que deben de hacer los hombres, o sea, tomar cautivos en el campo de batalla, y son las personas que van a traer a sacrificar al templo mayor. Las mujeres tienen sus ámbitos de acción muy específicos, como les mencionaba, y que es su hogar, su familia y la reproducción. Ellas son las encargadas de traer nuevos miembros a la sociedad y de educarlos en este pensamiento. Obviamente, al ser un ámbito de acción la reproducción de las mujeres, pues si había esterilidad, o sea, en una pareja había esterilidad, pues era una tragedia, ¿no? Entonces, pues en ese caso, la esterilidad se pensaba como femenina. Acuérdense que ahora, pues ya, solo recientemente es que se sabe que la esterilidad puede ser de cualquiera de los dos, ¿no? Pero pues hace poco en México tampoco se ubicaba como que la esterilidad podía ser de los hombres, o sea, siempre se pensaba que era femenina. En este caso, pues también, o sea, como les digo, si había una mujer estéril, pues era una gran tragedia, ¿no? No estaba cumpliendo con su rol en esta sociedad. Entonces aquí, bueno, está esta mujer embarazada. Aquí está como en una cópula simbólica, porque recuerden que les dije que los hombres se identificaban como colibríes. Este es un colibrí que le está dando pues como un beso a esta mujer embarazada, entonces parece como si estuvieran haciendo un acto simbólico de reproducción, y ella está embarazada. Entonces la futura madre se convertía en guerrera, una mujer valiente que enfrentaría una empresa difícil en la que podía vencer a la muerte y obtener un cautivo, que sería su hijo, o sea, el nuevo bebé, o fallecer y convertirse en acompañante del sol. En época prehispánica, el parto se ubicaba como una batalla, porque pues había posibilidades de morir, muchas más que ahora, en ese momento, y se decía que el momento del parto era un momento de muerte, porque había todas las posibilidades de vencer y tomar a tu hija y obtener un cautivo, o sea, que sería el nuevo hijo, el bebé, o morir en la batalla. Y aquellas mujeres que morían en la batalla, no sé si ustedes pues sí ubican el término, pero se les llamaba ciguateteo, que son estas mujeres que murieron de primer parto y se convierten en unas especies de diosas. Entonces, como mencioné, están estos paralelismos, o sea, el coito, digamos, el acto sexual se ve como una guerra. También dar a luz es un paralelismo de la guerra. La parturienta es un guerrero en el campo de batalla. El parto, su paralelismo masculino era tomar un cautivo. Una mujer en parto es el paralelismo de un hombre en el campo de batalla. Y la ciguateteo, que es esta, como les digo, es esta mujer que murió de primer parto. Su equivalente es un hombre muerto en guerra. Y bueno, hay un grupo de dioses que se llaman ciguateteo, que son todas estas ciguateo, y tiene su paralelismo en unos dioses que se llaman auyateteo. Entonces, bueno, como conclusiones, los modelos sexuales nahuas tienen su fundamento en un dualismo que parte de la dicotomía de los cuerpos, ¿no? Obviamente esta diferenciación pues es obvia, se observa desde el momento del nacimiento y se le determinan áreas masculinas y femeninas pues a los nuevos bebés.
En el mito, rito y en la vida cotidiana se requieren de ambas esencias, como ustedes pudieron ver, pero existen áreas y concepciones específicas para lo que concierne a las mujeres y a los varones. O sea, obviamente la casa y todo esto que tiene que ver con los ámbitos domésticos, la preparación de los alimentos, la elaboración de la ropa para la familia, pues esto correspondía a las mujeres. Y pues el ir a la guerra, pues correspondía a los hombres. El estar en el espacio público, pues correspondía a los hombres. Entonces, en efecto, la esencia femenina era apreciada, pues en su cuerpo se encierra el misterio de la reproducción. Sin embargo, el ideal y modelo de esta sociedad era el masculino. Por ejemplo, cuando a una mujer se le enaltecía, era llamada varonil. Aquella que tenía corazón viril, de hecho, era un, digamos que un piropo, ¿no? Que te dijeran que era una mujer con corazón varonil, era porque eras una mujer fuerte, de corazón duro, vigorosa, que soportaría el trabajo, especialmente el parto. Ello en oposición al apelativo mujeril, que como les decía, aquello que a los hombres que los identificaban como, ay, eres como una mujer, se empleaba para denigrar al enemigo. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Doctora Miriam López, gracias por todas estas palabras y todas estas enseñanzas. Y tenemos varias preguntas hacia usted. Voy a empezar por dar lectura a algunas preguntas en Facebook. La pregunta es, dice, Le Petit Carabás, buenas noches desde España. Doctora López, ¿a qué se refiere con que sin la dualidad de lo masculino y femenino no existiría la sociedad? Alec Mictlan, ¿dónde podemos encontrar esa tabla de dualidades o libro que recomiende? Esas son las primeras dos preguntas y ahorita veríamos el chat. Por favor, doctora López. Sí, bueno, como les mencionaba, pues la sociedad no podría existir sin el trabajo de las mujeres y sin el trabajo de los hombres. O sea, los ámbitos, como les digo, estaban bastante bien definidos, pero pues si los hombres iban a la guerra, pues alguien tenía que quedar, ¿no? Haciendo otras labores. Entonces, pues tanto las mujeres son necesarias como los hombres son necesarios en la sociedad. O sea, en ese caso no era así como que no se reconociera, digamos, que el trabajo de las mujeres, se sabía que era necesario. Esta tabla aparece en el libro de Cuerpo Humano e Ideología de Alfredo López Austin. Se puede leer en internet. Es muy fácil de conseguir. Y pues él hace todo el estudio de estos paralelismos en la cultura náhuatl. Okay, muchas gracias, muy amable. Por supuesto, saludos desde La Paz, Baja California Sur. La saluda Marta Laura Reigadas. Saludos desde la Ciudad de México, desde Michoacán, Toluca, Paloma Monroy, Aide Tapia. Y saludos desde el mágico Amealco de Bonfil. Buenas tardes, Honoraria Pérez Monsalvo. Dice, muchas gracias, tengo diferentes esta tabla. Pensé que la mujer era el día, etcétera. Lo que quiero entender de Marta Laura Arraigada es que nos está diciendo que ella tiene cosas diferentes en esa tabla que nos presentó usted, doctora López, que mencionó ya de quién era. Ella pensó que la mujer era el día, etcétera, algunas cosas. También dice aquí que Amparo Francisca, ¿podría repetir el nombre del autor del estudio? Si ya nos lo había dicho, sí. Si nos lo repite, por favor. Sí, es Alfredo López Austin. Ok, muy bien. La virginidad, ¿cómo era concebida? Pregunta Luz Verónica Aguilar. Bueno, la virginidad es algo que obviamente se inculca en las mujeres, o sea, es un ideal a seguir. Especialmente son muy rígidas las leyes en cuanto a las mujeres de la clase noble,
porque como ellas pues serían las que traerían al mundo a los futuros gobernantes, entonces pues sí, ellas así las cuidaban, tenían siempre gente a su alrededor, de tal manera que pues eran bastante cuidadas y pues llegaban vírgenes al matrimonio. En el caso de las mujeres del pueblo, obviamente es un ideal llegar virgen al matrimonio, pero pues, o sea, como ideal estaba ahí, ¿no? Pero pues generalmente pues no se cumplía. Entonces, pues sí, obviamente las exhortan a que se guarden para el matrimonio, pero como es la gente del pueblo, muchas veces lo que ocurría, y parece que era como algo bastante común, o sea, el ideal era llegar virgen y casarse, ¿no? O sea, hacer la ceremonia de la boda, pero muchas veces no ocurría así, sino que pues ya conocían a su pareja, pues sí, al muchacho, digamos, y pues se ponían de acuerdo y se huían. Entonces ya pues huían, no los encontraban los papás un día, 2 días, y pues ya estaban como locos buscándolos, ya sabían que andaban juntos, porque pues la otra familia también andaba buscando al muchacho. Y ya después regresaban, ¿no? Entonces, pero pues ya cuando regresaban, pues obviamente ya habían consumado el acto, pues por ahí, por el cerro, ya regresaban y pedían perdón, lloraban, y ya sus papás, pues ya, como ya se habían ido juntos, pues ya decían, bueno, pues ya, están casados. Y pues así, o sea, así se formaban las nuevas familias en la gente del pueblo, ¿no? Porque también estas familias no tenían dinero para la boda, o sea, las bodas eran, pues, eran muy grandes y pues tenían que alimentar a muchas personas y pues obviamente no tenían dinero tampoco. Entonces, pues era más fácil de esa manera. Claro, claro. Otra pregunta en Face de Rodrigo Daniel Medina. Dice, doctora, ¿existieron mujeres que no se apegaran al ideal femenino que nos acaba de explicar? Saludos desde Acámbaro, Guanajuato. Pues sí, sí, sí había. De hecho, hay algunos, pues algunos casos, es que ahorita se me fue el nombre de una, pero había pues una que fue muy buena poetisa, es que ahorita se me fue el nombre, y pues sí, o sea, era muy bonita, era muy, muy virtuosa, digamos. Entonces, pues en ese caso ya no se le exigió que fuera, o sea, terminó siendo, digamos, de favorita de los gobernantes y ya no se le exigió que tuviera el rol de las demás mujeres, en el sentido de que pues fuera madre y estuviera ahí con los hijos, ¿no? Sí, como tenía estas otras cualidades, digamos, pues se le permitió este papel. Y bueno, obviamente pues la Malinche, ¿no? La Malinche no siguió mucho ese rol pasivo que se esperaba de las mujeres y pues por eso llamaba tanto la atención, ¿no? Que Claro, tenía este rol tan activo. claro. También José Gamboa pregunta, doctora, ¿existían mujeres, perdón, sí, bueno, ya lo dijo usted, que no se apegaran al ideal femenino, que fueran lesbianas en términos actuales? ¿Qué sucedía con las mujeres que se querían dedicar a la guerra? Guadalupe Cortés también pregunta, ¿cómo se realiza el duelo de una viuda? Son 3 preguntas ahí. Bueno, en cuanto a que las mujeres quisieran ir a la guerra, no lo creo. Realmente hasta a los hombres les daba bastante miedo porque pues era una cosa encarnizada. Pero pues tenían que ir porque si no cumplían con eso, pues iba en contra del ideal y pues prácticamente quedaban deshonrados de por vida, ¿no? Entonces, pues sí hay casos de gente que huyó del campo de batalla porque dijo, no puedo y me voy, ¿no? Pero así como que mujeres quisieran ir a la guerra, pues no, de hecho no hay así como casos. O sea, las mujeres iban como acompañantes digamos que en las avanzadas con los guerreros, pero no estaban al frente de batalla, sino que estaban en el campamento y pues obviamente pues preparaban alimentos, porque eran, digamos que, o sea, se iban por mucho tiempo, ¿no? No eran como que de que iban y venían, porque se iban a lugares bastante lejanos, entonces las mujeres iban ahí y pues obviamente servían alimentos, preparaban alimentos y pues también pues como acompañantes sexuales, ¿no? En ese caso. Pero así como para la guerra, ¿no? Y respecto al duelo de las mujeres, pues obviamente las madres y las esposas nahuas, es que como se vivía en un constante estado de guerra,
obviamente los hombres morían mucho en las batallas, había muchísimas muertes. Estaban rodeadas de muertes de sus esposos y de sus hijos. Entonces, cuando se iban a la guerra los hombres, pues obviamente las mujeres se quedaban, pues tenían realmente pocas esperanzas de volverlos a ver. Entonces, por eso pues ellas se quedaban y pues tenían que seguir teniendo hijos e hijos e hijos por la alta mortalidad que había, no nada más de las guerras, sino de la enfermedad. Y pues sí, cuando regresaban de la guerra y pues les traían la mala noticia de que pues ya habían fallecido sus hijos o sus esposos, pues el duelo se hace por muchos días y lloran, pero así lloran, pero de veras, ¿eh? O sea, se dejan, de hecho, lloran tanto las mujeres que se dejan la costra de las lágrimas, o sea, es parte del duelo, dejarse la costra de las lágrimas por muchos días, creo que eran 80 días que se dejan las lágrimas, y ya es una costra tremenda de lágrimas, pero era pues parte del ritual y de luto que se guardaba en los hombres. Claro, Y gracias. sí, pues sí, Que básicamente sería eso. fueran lesbianas, Ah, en términos actuales, ¿había tal? bueno, la homosexualidad masculina y femenina pues siempre ha existido, ¿no? Así como tener un caso de que tengamos como el nombre de alguna pareja lesbiana, pues no se tiene. De hecho, es muy difícil encontrar, o sea, sería muy difícil que cacharan a unas lesbianas, porque acuérdense que las mujeres estaban siempre en el ámbito femenino, o sea, dentro de la casa. Los hombres se salían de las casas y andaban en el espacio público, en las calles, en los mercados, en los templos, por todos lados. Pero las mujeres generalmente estaban en su casa con otras mujeres. Entonces, pues allí pues cocinaban, tejían, hacían cerámica, cuidaban a los niños entre todas y así. Entonces, si había ahí alguna relación, pues sí, lesbiana, digamos, pues seguramente, pero pues así como dato no lo tenemos. Entonces era muy difícil, pero sí era más fácil que se dieran cuenta de la homosexualidad masculina, porque si estaban en el espacio público, sí hay leyes que castigaban a los que cachaban en actos homosexuales, porque era más fácil darse cuenta de los hombres, que hubiera como que dos en el espacio público que siempre los vieran juntos y así, ¿no? Entonces, por eso digamos que hay como más datos respecto a las leyes en contra de la homosexualidad masculina. De la femenina dice, si las cachaban, las mataban. Pero era muy difícil que alguien las cachara, porque pues, siempre estaban entre mujeres. Claro. Entonces, es complicada esa parte. Muchas gracias, doctora.